Hola, ¿qué tal? Les mando un abrazo virtual y besos virtuales a todas las almas valientes que van a ver este video. ¿Cómo construir, cómo crear un negocio exitoso millonario sin deudas? Eso es lo importante. Déjame decirte que yo lo hice y ahora te voy a compartir todo lo que hice desde el principio y cómo se hizo un negocio súper exitoso en un año, ¿ok? Y aparte también te puedo comentar que yo conocí directamente a los dueños de una empresa en Europa, de una empresa no rica, no próspera, sino eso y lo que le sigue, era archimillonaria, porque ya era una archimillonaria, se dice aquí en México, muy millonaria, porque ya era una empresa que no solo estaba en un país, sino ya había abarcado otros países y también empezaron, me hizo mucha gracia porque empezaron así con los pasos que te voy a dar como yo empecé, ¿vale? De hecho, antes de yo conocerlos a ellos, yo había hecho ya mi empresa de esa forma y dije, ah, mira, no soy la única que anda en el mundo por ahí. Bueno, lo primero que tienes que evitar, porque esto es súper importantísimo, es adquirir deudas, préstamos, ¿vale? Ya después haré un video de cómo salir de las deudas, pero es fundamental. Y puedes decir, entonces, ¿cómo voy a iniciar un negocio con poco dinero, un negocio multimillonario o un negocio muy millonario, o muy rico, o muy próspero en poco tiempo? Pues mira, te voy a decir así tal cual como lo hice yo. Primero empecé en casa y te voy a decir el giro que era el negocio y por qué se aceleró el proceso por el giro que era. Era una clínica de medicina estética. Entonces yo empecé a atender gente en casa, así tal cual, y me estaba yendo bastante bien, muy rápido. Y ahora te voy a decir cómo logré que me fuera bastante bien en poco tiempo, para que tú lo puedas aplicar en cualquier otro giro que tú elijas. Llegó una vez un cliente muy nice, muy pijo, muy fresa, no sé cómo se diga en tu país, pero una persona con mucho dinero y con mucho estatus, con mucho estatus. Llegó en un coche muy, muy de lujo. Y pues yo lo atendí normal, porque para mí todas las personas, sean como sean, yo te lo estoy contando esto no porque esa persona haya valido más para mí que mis otros clientes, sino por la enseñanza que me dejó. Y se lo agradezco profundamente. Porque me dijo Adriana, yo confío mucho en ti, conozco tu trabajo y vengo encantado para que tú me hagas mis tratamientos de medicina estética. Y me dice, sin embargo, por el giro que es, pues como que es un poco raro venir a una casa. Dice, aunque tengas aquí el consultorio, pero es un poco raro, yo me siento un poco extraño. Y dije, ah, ok, perfecto. Le digo, pues gracias por tu comentario, vamos a ir viendo a ver qué puedo hacer. Ok, gracias. Una enseñanza, si te das cuenta, yo no preparo mis temas aquí en los vídeos que te voy enseñando, todo es transparente y honesto. Entonces me vas a ver que de repente me acuerdo de algunas cosas importantes y que te las voy a compartir. Y este video lo hago con mucha emoción porque lo he vivido yo muy de cerca con mucha gente. Y aquí recuerdo un consejo, una sugerencia, no consejo, sino fue como en conversaciones que yo tenía con una amiga que yo tenía cuando vivía en España, cuando vivía en Madrid. Esta chica era la hija de el hombre más rico de Portugal. Entonces, ¿por qué te lo digo nuevamente? No para fanfarronear ni para presumir, sino porque sepas que te estoy hablando de algo que realmente sé de lo que te hablo y que viene de gente que puedes decir, puedo confiar en ellos, porque es gente que ha creado riquezas, ha creado prosperidad, entre ellas yo con esa empresa, entonces sabemos de lo que hablamos. Y esta chica
por privacidad no digo su nombre y por privacidad pues no digo eso. Sin embargo, esta chica en algún momento me dijo, mira, dice, mi papá siempre nos dice, mi padre, decía ella, mi padre siempre nos dice que cuando tenemos problemas económicos no tenemos por qué andárselo diciendo a medio mundo, porque eso genera energías no positivas hacia la persona. Nos empiezan a decir, ay, mira, esos pobres que no tienen dinero, que si no, dice, no es negar la situación que se está viviendo, sin embargo, tampoco es tener que publicarla por todos lados, dice. Y no es por esconder la situación o negarnos o pretender ser unas personas cuando en realidad no lo somos, no, dice, simplemente es una regla que mi padre nos ha dicho siempre y que él practica, que eso se tiene que vivir en círculos muy cercanos y con personas que vayan a aportar algo positivo. Porque hay personas que están aportando cosas que realmente desempoderan en vez de empoderarte para seguir adelante. Así es que ahí está otro tip muy importante. Y aparte neurológicamente, chécate neurológicamente, energéticamente, y verás cómo no ayuda nada estarse queje y queje de la situación económica. De hecho, a mí me incomoda la gente que se está constantemente quejando de la situación económica, ya sea personal, familiar o del país o del mundo. Porque en realidad, pues sí, yo también a veces hago comentarios y como dices, y esta chica no es negar la situación, pero es muy desgastante estar yo misma o estar con personas que se están constantemente quejando, porque eso baja la energía. Así es que si te pones a pensar, tiene mucho sentido lo que esta chica, esta amiga mía me compartió. Bueno, entonces lo primero que tienes que evitar es eso, no meterte en deudas, no estar hablando constantemente de tu situación, como yo lo hice con este chico. Yo no le dije que no era porque no tenía, en ese momento no tenía yo, sí, no tenía yo para irme a montar una clínica así media guau, ¿ok? Todo lo que yo quería hacer. De hecho, yo fui la primera que traje un concepto muy lindo a México de las clínicas de medicina estética. Incluso los medios de comunicación se acercaron a mí. De hecho, por ahí tengo mi reconocimiento que me dio el Universal aquí en México por el concepto tan lindo, porque bueno, yo inicié mi negocio en Europa y después me lo traje a México, pero empecé de cero, por decirlo así, porque fue todo un concepto nuevo. Y entonces, bueno, inicié el negocio y ya después, para yo poderme ir a un local, para irme a un lugar ya físico que no fuera la casa, a raíz de lo que este chico me comentó que fue real, pedí apoyo. Pedí apoyo para poder estar pagando la renta y cosas básicas que ahora te voy a decir. Y te voy a decir cómo después de cuando vieron las personas que yo tuve mucho éxito en ese negocio, hubo personas que cometieron el error de sí meterse por ejemplo, montar una clínica de medicina estética súper bonita, súper con muchos, y gastaron mucho dinero y terminaban quebrando y terminaban con muchas deudas. Y hay algo que mi madre a mí me enseñó desde pequeña y es no deudas. Si tienes para algo, hazlo, si no, no lo hagas. Y yo se lo agradezco profundamente porque eso me ha dado una tranquilidad en mi vida. Y tengo cosas, tengo mi casa, mi coche, he tenido coche desde que tengo 20 años por mí y nunca ha sido de préstamos. Siempre he ido como mi madre me dijo, y siempre me dijo, lo digo porque ella sigue viva, pero me decía de más jovencita a mí y a mi hermana, y entonces si yo quería un coche y tenía para pagarlo, lo pagaba, pero nunca tuve un coche de agencia nuevo hasta que yo tuviera completo. Así es que los coches que he tenido de agencia es porque he tenido para pagarlos de contado, y todo lo he pagado de contado. Entonces lo mismo practiqué en el negocio. Lo que sí pedí apoyo en aquel entonces al papá de mi hija, y él me apoyaba con el alquiler, con la renta del local. Pero mi negocio empezó, te voy a decir cómo, con un escritorio, nada más, no tenía ni cortinas del local,
así, y yo no tenía ni siquiera producto para empezar a hacer los tratamientos. Pero yo me acordé siempre del consejo de mi amiga que, oye, la hija del hombre más rico de Portugal, hay que tomar en cuenta sus consejos, estarás de acuerdo. No era cualquier persona. Entonces yo no decía nada de la situación y yo le decía a los clientes, mira, con mucho gusto te puedo hacer tu tratamiento, nada más que me lo tienes que pagar por adelantado para yo poder comprar tu tratamiento que es personalizado. ¿Ok? Y nunca me dijeron que no, siempre me lo pagaban. Entonces, ¿qué hacía yo? Hoy me lo pagaban, yo lo compraba y inmediatamente ya le hacía yo la cita al paciente y, y entonces ya les daba su tratamiento. ¿Y qué empecé a hacer? A reinvertir el dinero. No me lo gasté, me lo reinvertía en producto, en tratamientos. Empecé a hacerlo de esa manera antes de que habilitar un negocio, un lugar súper bonito. Ah, por cierto, me compré una camilla para hacer los tratamientos y lo necesario, obviamente tuve mis permisos y todo, pero era lo básico y pedí apoyo, no me metí en deudas, no monté una superclínica bonita ni lujosa ni de nada que se le parezca al inicio. Era un local muy pequeñito y la gente que a lo mejor me pudiera escuchar se darán cuenta de lo que estoy diciendo y recordarán todo esto. Bueno, si eres una de esas personas, que ya lo dudo un poco, pero porque tiene muchos años de esto, te pido que me lo dejes aquí y me digas, Adriana, yo te conocí en esa época, ya sea de mis inicios o después. Entonces todo lo iba reinvirtiendo, ¿ok? Hasta que un día, pues el local ya era muy bonito, era el espacio muy bonito y empecé a ya no caber, porque ya tenía mucha gente. Y lo prometido aquí está, te lo comento. ¿Cómo logré ese crecimiento tan rápido? No por el dinero que yo tenía para hacer publicidad, no porque tenía yo mucho producto a mi alrededor, no, el dinero no era el tema. Yo no tenía más bien ese ingreso o ese dinero en ese momento, pues bueno, porque tenía yo muy poco de haber llegado de Europa, el cambio, todo esto, lo que sea, da lo mismo. Sin embargo, me enfoqué a dar un servicio de calidad total. Era una clínica donde se hacían las citas y se atendía a la gente en la hora que se les decía. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Como te digo, yo viví en Europa, entonces conviví muchísimo con ingleses, con alemanes, con holandeses, que son hiper, la mayoría son muy puntuales y tienen sistemas de puntualidad que mis respetos, la verdad. Entonces yo aprendí mucho de ellos. Aunque yo vivía en España, conviví mucho con este tipo de culturas, en mismo España o en los países de origen. Entonces yo implementé toda esa cultura que yo traía al grado de que había médicos que me decían, pero es imposible que se le atienda a la gente en la hora que se le dice. Normalmente en México, dice, ya la gente está acostumbrada a que se le cita una hora y se le atiende a otra. Yo les dije, pues aquí no va a ser así. Aquí se les va a atender en la hora que se les dice y obviamente implementé el sistema que tengo y que conozco para hacerlo y jamás se atendió a una persona fuera de su horario. No había retrasos, no había nada. Entonces me enfoqué al 100 a hacer un negocio donde la gente confiara que lo que se les decía era verdad. Entonces en eso me enfoqué en dar un servicio de calidad, ¿ok? En todos los sentidos. Y bueno, eso me llevó a que la gente empezó a llegar, se empezó a correr la voz, me empezaron a conocer y empezó a llegar gente, pues ya con esposas de futbolistas, de artistas, políticos, empezó a llegar gente que obviamente empezaron a ingresar mucho más dinero al negocio y eso me permitió hacer una sala VIP. Entonces hice una sala VIP al lado de la que ya tenía. ¿Por qué? Porque me empezó, como les comento, llegar gente conocida públicamente, entonces querían privacidad. Y como mi estandarte, mi bandera era un servicio de calidad, no era el tema de dinero, era el tema de servicio que yo les daba, atención. Yo elegí muy bien a los médicos, enfermeras, la recepcionista,
con una calidad excepcional. En eso me enfoqué. Nunca me puse a ver qué hacía la competencia, qué hacían los otros, qué hacían las otras clínicas. A mí me lo decían, es que mira, fulano hace esto. Yo decía, yo voy a hacer yo, ¿ok? Y yo voy a dar la calidad de servicio que yo quiero dar y que la gente, yo quiero que reciba esa gente ese servicio, que se sientan súper bienvenidos a casa, como si estuvieran en casa. Y eso fue lo que me llevó al éxito total. Y entonces estoy hablando que pasó en los primeros 6 meses por el servicio tan excelente que yo daba de calidad. Y la gente que yo se le pagaba muy bien a los médicos, se pagaba muy bien a las enfermeras de tal grado que ellos querían trabajar en mi negocio por el bien, lo bien que se les pagaba, pero obviamente también se elegía gente que tuviera ese perfil. De hecho, tuve médicos mexicanos que estudiaban en España o en otros países, porque era gente que daba muy buena atención, que eran corteses, eran amables, eran atentos, o sea, era todo un perfil muy especial. Y en eso fue lo que me enfoqué. Después de ahí, te puedo decir que entre esos 6 meses y los otros 6 meses, de un local pequeñito, que yo lo conservé por recuerdo, pero después se volvió en 5 o 6 veces más grande de lo que en realidad era en ese momento. O sea, se extendió a 6 o 7 veces más grande. Traje muchísima gente porque era una plaza comercial donde estaba, se vino Starbucks, se vino un banco cerca de mí por la cantidad de gente que llegaba, todos querían estar cerca de mí, boutiques se vinieron, quisieron poner otras clínicas de medicina estética, lo que te comento, pero cometían el error que te dije que tú no cometas. La ponían súper bien, invertían muchísimo dinero en eso porque no es barato montar una clínica ya bien formada. Yo inicié de forma diferente y después terminaban yéndose. ¿Por qué? Porque se olvidaban de la calidad del servicio al cliente. Después de un año, déjame decirte que yo tenía mis agendas llenas por 2 años. O sea, y la gente que me conoce lo sabe, lo reconoce, y trabajábamos de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. 12 horas, teníamos doble turno de todos, enfermeras, médicos, servicio de limpieza, todo. Todo lo llevaba en perfecto orden. Fui a la Secretaría de Salud a decir que todos los permisos que fueran necesarios yo los iba a poner, que yo no le iba a dar dinero a nadie para hacer cosas raras ni nada, nada, todo iba perfecto, pagué mis impuestos. Todo esto que te estoy hablando, no te estoy hablando solo de mi historia, es porque todo esto te va a traer, si tú lo implementas en tu negocio, te va a traer prosperidad. Pagar tus impuestos, no andar viendo cómo engañas, cómo haces cosas que no son buenas, no. De hecho, uno de mis frases que sabían todos los médicos, todo el personal que trabajaba en el negocio, en la clínica, era: el paciente es libre de elegir en base a la verdad. Eso se los dije siempre. Y el respeto a las personas que eran del ámbito público. Yo se los decía, está prohibido que si viene alguien, un artista, un político, que ustedes reconozcan, empiecen a pedir autógrafos o empiecen a molestarles con su tema de lo que sean futbolistas o esposas de futbolistas, eso prohibido estaba. La gente tenía que sentirse segura. Y eso se hizo y entonces la gente se sentía muy cómoda dentro del negocio, porque era un negocio abierto al público, no era nada escondido, no era nada, tenía mi sala VIP y en resumen era eso. Yo me enfoqué desde el primer día, que fue cuando lo hice en casa, el servicio al cliente de calidad excepcional y nunca bajó ese servicio al público que se les dio. Siempre fue a más y siempre fue mejor y siempre pensaba yo en ellos. De cuando yo lo decoraba, contraté después, cuando ya fue mega grande la clínica, había casi 20 médicos, enfermeras, entre todo era un personal pues casi de 50 personas,
un poco más entre los 2 turnos que yo tenía. Y llegó el momento en que prácticamente yo ya no era necesario que fuera, porque todo fluía de maravilla. O sea, cuando todo tiene una base sólida y bien hecha, es de maravilla. Y el día que vendí el negocio, se fue limpio, cosa que en algún momento me lo llegaban a decir empresarios de otros giros, me decían, ¿cómo le hiciste, Adriana? Porque normalmente un negocio de esa calidad y de ese nivel, realmente es casi imposible que no se tengan deudas con proveedores, con todo. La misma regla que te dije, la que me enseñó mi madre y la que le voy a estar agradecida por siempre. Si tenía, compraba. Si tenía, compraba. Y al inicio, sin dinero, ¿cómo lo hice? Diciéndole a los clientes, págame por adelantado tu tratamiento y ya está. Y siempre lo hicieron. Entonces yo no le debía a nadie. Muy pronto, en 3 meses, ya se pudo pagar el negocio su propia renta, agua, luz, todos sus gastos ya estaban cubiertos. ¿Cuál fue la llave principal? La calidad de servicio al cliente siempre fue la mejor. Cuando yo decoraba pensaba, ¿cómo se sentirá la gente aquí? Y ese es el concepto que yo me traje entre los países que visitaba, vivía en Europa, me traje conceptos muy nuevos que después otras clínicas las empezaron a implementar. Les ponía música de fondo, les ponía su café, les ponía yo fruta, manzana. Eso no se ve en una clínica de medicina. Una clínica médica no se veía eso. Por eso digo que lo traje, porque después empezaron a traer y les llamó mucho la atención, incluso a los medios de comunicación. Yo los hacía que se sintieran que llegaban como a un spa. O sea, y realmente había gente que después yo me ponía a hablar con ellos porque me buscaban a mí como dueña, incluso ya después yo cobraba más. O sea, yo cobraba más que un servicio normal. ¿Por qué? Porque decían, ay, no, yo quiero que me atienda la dueña. Y incluso llegué a hacer amistad con 2 o 3 personas, me llegaron a invitar a su casa y me decían, es que nosotros contigo nos sentimos no que vamos a un tratamiento médico, sino como si fuéramos a casa, como si fuéramos a un spa, nos atiendes de maravilla. Y creo que en resumidas, esa es la clave. No cuánto dinero tienes, sino lo que tú le vas a dar a la gente, lo que tú le vas a dar a tus clientes, la calidad. ¿Amas lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? Eso es fundamental. Y en otros vídeos que te pongo de cómo encontrar la misión de tu vida, lo hablo. Es fundamental. Yo no hacía esto por dinero. El dinero me llegó a caudales cuando cuando sucede eso, cuando a uno le gusta lo que hace. ¿Ok? Entonces, a mí me fascinaba, disfrutaba enormemente atender a la gente y me hacía muy feliz verlos felices a mis clientes, aunque desde el principio, desde que empecé en casa hasta que ya la clínica, pues eso, tenía yo agendados ya hasta 2 años, llegué a tener agendados todos los días, porque trabajábamos de lunes a sábado. Entonces, te dejo estos tips y el dinero no es problema, ¿ok? Los problemas pueden ser en realidad otros. Enfócate en el servicio, en darles algo de calidad, mucho valor a tus clientes. El servicio que tú des, el mejor servicio. Y eso va a ser de forma natural cuando te gusta lo que haces. Te mando un beso y un abrazo. Es más, desde ahí también me dediqué a asesorar a empresarios, porque también me eduqué. Ya te hablaré más adelante también lo que me fui educando en el tema de finanzas y en el tema de negocios. Bye.